Bien, vamos a ver un video de hidrostática e hidrodinámica. En hidrostática vamos a ver presión hidrostática, principio de Arquímedes. En hidrodinámica vamos a ver el concepto de caudal, el principio de Bernoulli. Y bueno, aquellos que son alumnos de la materia pueden contactarme a través del aula virtual o dejándome un mensaje debajo del video, y si hay alguna duda arreglamos alguna clase de consulta o algo por el estilo. Nos vemos. Comencemos con algunos conceptos y definiciones. Tenemos un bloque apoyado sobre una superficie horizontal, digamos que tiene masa m, que el área de contacto es A. Podemos definir lo que se llama la presión como la fuerza normal sobre el área. En este caso es masa por aceleración de la gravedad dividido el área. En este caso, donde la fuerza normal es igual al módulo que tiene el peso. Otra definición, la de densidad, masa sobre volumen, y a veces se usa una delta o una ρ para representarla. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, vayamos ahora sí al caso de un fluido dentro de un recipiente. Pensemos que sobre la superficie del fluido la atmósfera le está ejerciendo una presión, digamos P0. Ahora pensemos en una columna de fluido que tiene una altura h y un área A, el área horizontal. Entonces tiene un volumen A por h, una masa que es A por h por la densidad, delta, y un peso en módulo A por h por delta por g, la aceleración de la gravedad. Podemos hacerle un diagrama de cuerpo aislado a esa columna de fluido. En su parte superior estará actuando la fuerza de la presión atmosférica, que acá la llamamos F presión. Pero también en su base estará actuando la fuerza que le hace la presión del resto del fluido, es decir, F presión prima. También en los lados laterales de la columna habrá otras presiones que estarán actuando, pero por ahora nos interesa nada más que el sentido vertical. Otra fuerza vertical es la fuerza de la gravedad, es decir, el peso. Entonces, en dirección vertical, consideremos la segunda ley de Newton. En módulo podríamos ponerla, es la fuerza de la presión prima menos la fuerza de la presión menos la fuerza de la gravedad igual a 0, porque estamos suponiendo el caso de una columna de fluido que está en equilibrio. Es decir, estamos suponiendo que todo el fluido está macroscópicamente en reposo. Sabemos que la fuerza de la presión es A por P0 y que la de la gravedad es, bueno, la que habíamos escrito antes, AH delta G. Entonces podemos despejar la fuerza de la presión prima que hay sobre la base de la columna de fluido, de lo cual nos termina quedando que la presión a una profundidad h tiene que ser P0 más h delta G. Esto es lo que se llama presión hidrostática. La densidad de un fluido puede variar con la presión, con la temperatura, etc. Pero por simplicidad acá hemos considerado la aproximación donde estamos con un fluido cuya densidad es constante. Por lo general los líquidos como el agua se ajustan bastante bien a esta aproximación, al menos para presiones alrededor de la presión atmosférica, la presión ambiente. Un comentario interesante es que la presión es la misma en todas direcciones. Acá vamos a ver una demostración de cómo se puede ver esto. Supongamos entonces de vuelta el recipiente con fluido. Supongamos que a una cierta altura h tomamos una división imaginaria de ese fluido, pero ahora con una forma como de cuña. Es como un triangulito con profundidad. Ese triangulito tendrá una base de longitud A, una altura de longitud B, por comodidad tomémoslo con ángulo recto, y tendría una profundidad con otra longitud C, pero también por comodidad la voy a tomar igual a A. Entonces el área de la base va a ser A cuadrado. El área del lado lateral será B por A. Entonces pensemos en presiones en tres direcciones.
una presión vertical, una lateral y una sobre el lado diagonal de la hipotenusa. Estamos pensando en un triángulo rectángulo. Sabemos que la fuerza de la presión en la parte inferior es A cuadrado por la densidad, por la altura, por G. Habrá otras fuerzas que las he llamado F de la diagonal y F del lado. La F de la diagonal en módulo por el coseno de θ nos da la proyección vertical y por segunda ley de Newton se tiene que igualar con la fuerza hecha sobre la base, es decir, A cuadrado delta HG. Ahora el coseno de θ, como tenemos los lados del triángulo, podríamos decir que es A sobre la diagonal. Bueno, acá me faltaba poner que la diagonal será alguna magnitud D. En realidad la podemos sacar por teorema de Pitágora en función de A y B. Entonces, la presión sobre la diagonal va a tener que ser de HG. ¿Por qué? Y porque es la fuerza hecha sobre la diagonal dividida A por D, el área de la cara diagonal del plano inclinado. A su vez se tiene que la fuerza del lado, en módulo, es igual a la fuerza de la diagonal por el seno de θ, es decir, estoy igualando las fuerzas en la componente horizontal. Podemos escribir ese seno de θ como B sobre D y la fuerza del lado izquierdo podemos escribirla como la presión del lado izquierdo por el área del lado izquierdo, B por A. De ahí despejamos la presión del lado izquierdo y nuevamente nos da DHG. Por lo tanto, la presión de la base, la presión de la diagonal y la presión del lado son iguales. Ok, estos son presiones promedio, porque en realidad sabemos que la presión depende de la altura y a medida que nos movemos sobre la diagonal o sobre el lado, la altura va cambiando. Pero si suponemos que tomamos el triángulo con el lado B y el lado A tendiendo a 0 y manteniendo el ángulo θ fijo, se vuelve tan chiquito que no existe casi variación. Y este resultado es para cualquier ángulo θ. Habría que aclarar que yo justo en este caso no estaba considerando una presión sobre la superficie. En realidad sería PS más delta HG si existe una presión externa P0 sobre la superficie del fluido. Volvamos a considerar un recipiente con fluido. Tomemos una superficie cerrada imaginaria que contenga un volumen de fluido y pensemos que podemos extraer ese volumen de fluido y verlo fuera del recipiente. En realidad estamos haciendo un diagrama de cuerpo aislado. En equilibrio, ese volumen como un todo se mantiene en reposo. Entonces, por la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas sobre ese volumen es igual a ceros. Ese volumen tendrá un cierto peso, es decir, le hará una fuerza a la gravedad de la Tierra. Y sobre todo su extensión habrá fuerzas de presión actuando sobre cada sección de área plana. Sumando dan un empuje. Si pensamos en las fuerzas equilibradas, tenemos que pensar que si la fuerza gravitatoria apunta hacia abajo, la suma de todas las demás fuerzas tiene que dar una fuerza hacia arriba. Esa fuerza se llama el empuje. Fuerza gravitatoria más fuerza de empuje tiene que dar 0. Tenemos que puesta en módulo es menos el módulo de la fuerza gravitatoria más el módulo de la fuerza de empuje igual a 0. Así que la fuerza de empuje tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, es decir, al peso del fluido, que es masa por aceleración de la gravedad. Y la masa de ese volumen de fluido es el volumen por la densidad del fluido. Ahora podemos reemplazar ese volumen de fluido por un volumen de un cuerpo, como si en ese lugar sacamos el fluido y ponemos un cuerpo. Coloco un cuerpo en el hueco que deja el fluido. Para el resto del fluido no cambió nada, porque sigue viendo algo que está ocupando ese lugar y por eso le sigue haciendo la misma fuerza, el mismo empuje. Pero ese cuerpo tiene distinta densidad que el fluido. Las fuerzas ya no están equilibradas. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, la fuerza total es hacia arriba. Si la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo, la fuerza total es hacia abajo. En el primer caso gana el empuje, en el segundo caso gana el peso. Tenemos un caso en el que en equilibrio un cuerpo se encuentra parcialmente sumergido en reposo. Esta situación corresponde a densidad del fluido mayor que densidad del cuerpo. Si ya alcanzó el reposo, entonces el empuje es igual al peso. Pero este es el empuje solo sobre el volumen sumergido. El peso es el peso total de todo el cuerpo. Esta simple ecuación la podemos escribir un poco más extensamente, diciendo que el volumen sumergido por la densidad del fluido es igual al volumen total por la densidad del cuerpo, donde ese volumen total es el volumen sumergido más el volumen sin sumergir.
También podemos encontrarnos con el caso en el que el cuerpo se encuentra en el fondo del recipiente con fluido. En tal caso, siempre suponiendo que la densidad del fluido es constante, corresponderá a la densidad del fluido menor que la densidad del cuerpo. Esto es porque si lo hubiéramos tenido a otra altura y la densidad del fluido era menor que la densidad del cuerpo, ganaba el peso y bueno, el cuerpo eventualmente se iba a ir hacia abajo hasta llegar al fondo. Todo este análisis se puede resumir en lo que se ha pasado a llamar principio de Arquímedes, el cual dice: el empuje es igual al peso del líquido desalojado, es decir, igual al peso del volumen sumergido. Ahora, saliendo del caso de equilibrio, vayamos a un caso donde el fluido está en movimiento, pero vamos a quedarnos con lo que se llaman flujos estacionarios. Para empezar, pensemos en una tubería cuya forma puede variar y tener una abertura más grande, una más chica. Ni siquiera hace falta realmente que sea una tubería, podemos tener un flujo y podemos tomar como porciones de ese flujo y pensar que todo el fluido está imaginariamente encerrado dentro de una tubería. Concretamente, pensemos que una abertura es de área A1 y otra abertura es de área A2. Pensemos que por una el fluido entra con velocidad, o mejor dicho rapidez V1, y por el otro sale con rapidez V2. Decimos que el régimen en esa tubería es un régimen estacionario si no se acumula o disminuye la cantidad de materia en su interior. Es decir, la misma cantidad de materia que entra es la que sale. Ahora pensemos en una pequeña partecita de ese flujo y digamos que bueno, esa partecita se moverá con velocidad v y recorrerá en un tiempo delta t una distancia v por delta t atravesando un área A. Entonces nosotros podemos decir que la masa pasando por una sección A en tiempo delta t es igual a la densidad por el volumen, donde la densidad es la que simbolizamos con delta y el volumen será área por profundidad. Acá el área es A y la profundidad será la distancia esa que recorrió v por delta t. Entonces la masa es densidad por área por rapidez por delta t. Vamos entonces a definir una magnitud a la que llamamos caudal, que es la cantidad de materia por unidad de tiempo que pasa por una sección A. Se simboliza generalmente con una letra Q y entonces tenemos que Q es igual a masa sobre tiempo, es decir, la magnitud que calculamos antes, delta AB por delta T dividido delta T, lo cual nos da delta AB, densidad, área, velocidad. Podemos entonces establecer cuál es el caudal que entra por el extremo 1. Q1 va a ser delta 1 por área 1 por rapidez 1. Y el caudal en el extremo 2 va a ser la densidad en 2 por el área 2 por la rapidez en 2. Habíamos dicho que estamos suponiendo que la misma cantidad de materia que entra es la que sale. Es decir, estamos suponiendo que los caudales son iguales. Lo cual implica que delta 1, área 1, rapidez 1 es igual a delta 2, área 2, rapidez 2. Estamos diciendo que no se acumula masa dentro de la tubería. Lo más realista es suponer que si sucede esto, entonces el fluido es incompresible. Es decir, la densidad se mantiene constante y entonces la densidad es la misma en la entrada que en la salida. Lo que queda, como consecuencia de la conservación de caudal, es que el área de la sección 1 por la rapidez del fluido en esa sección es igual al área de la sección 2 por la rapidez del fluido en la sección 2. Nuevamente, consideremos otra tubería. Por un lado entra el fluido, por el otro sale el fluido. Podemos pensar que en ciertos intervalos de tiempo regular el fluido va pasando de una posición a la otra que podemos ir acá marcando en forma discreta. En un extremo, el sistema le está haciendo un trabajo a una porción de fluido para empujarla y que entre en la tubería. En el otro extremo también se hace un trabajo, pero es opuesto a la salida del fluido, es como tratando de impedir que el fluido salga. Siempre pensando en el exterior de esa tubería, podemos decir que el trabajo hecho por las posiciones extremas por unidad de tiempo será la suma de los trabajos hechos en los dos extremos dividido el tiempo que se tardó en hacer ese trabajo. El trabajo será la fuerza que la presión hace, que es presión por área, multiplicada por la distancia en la que se desplazó el elemento de fluido, es decir, la velocidad o la rapidez por un delta de tiempo.
Así que lo que hacemos acá es sumar esos trabajos, uno es positivo, el otro es negativo, y los dividimos por justamente ese delta de tiempo. Si suponemos que para que un pequeño elemento de fluido pase de un extremo al otro se lleva un tiempo t, entonces el trabajo total de esa presión externa durante el tiempo t que tarda en hacer todo el recorrido de un elemento de fluido sería lo que calculamos recién multiplicado por el tiempo t. Ese entorno, ese agente externo a la tubería, esa presión externa, invierte u obtiene energía al desplazarse cada elemento de fluido de un extremo a otro. Cada cierto delta de t, unidad de tiempo, se empuja a cada elemento de fluido una posición. Entonces, en un tiempo t se han concretado una cantidad t sobre delta t de recorridos completos. ¿De dónde sale eso? ¿No es evidente? Bueno, veamos un ejemplo. Pensemos que solo hay 5 posiciones y que tenemos que desplazar este bloque rojo para que salga por la otra punta. Un recorrido serán 5 quintos. Ahora bien, antes de que ese elemento de fluido llegue a la punta, se está empujando elementos de fluido que hay por delante. Uno recorrerá un quinto del recorrido, otro recorrerá 2 quintos, otro 3 quintos, otro 4 quintos. A su vez, cuando ese elemento de fluido haya llegado al otro extremo, habrán quedado otros elementos de fluido que ya habrán recorrido parte de su recorrido. Uno habrá recorrido un quinto de su recorrido, otro 2 quintos, otro 3 quintos, otro 4 quintos. Así que nos preguntamos cuántos recorridos completos hay en total acá. Es decir, no cuántos completos en serio, sino qué fracción de recorridos completos. Entonces tengo uno completo, tengo un quinto, tengo 2 quintos, tengo 3 quintos, tengo 4 quintos y después los otros, un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Ahora bien, esto lo podríamos generalizar a cualquier cantidad de divisiones, entonces podríamos tomar una división genérica n y decir que esto es 1 más 1 sobre n más 2 sobre n más así sumando hasta n menos 1 sobre n. Y de vuelta, puedo volver a sumar de todo esto de nuevo, pero lo voy a poner sumado al revés por comodidad. n-1 sobre n más n-2 sobre n y así siguiendo hasta 1 sobre n. Lo que podemos hacer ahora es sacar factor común 1 sobre n y nos va a quedar 1 más 2 más etcétera etcétera hasta n-1 y también sumamos n-1, n-2 siguiendo así hasta 2 más 1. Entonces si vamos sumando el de arriba con el de abajo, tenemos n-1 más 1 me da n, n-2 más 2 me da n, y así siguiendo. ¿Cuántas veces? Bueno, n-1 veces n. Recordemos que teníamos un 1 sobre n dividiendo, así que nos queda n-1. Y recordemos que teníamos un 1 sumando, así que nos queda n. Ahora, si n es la cantidad de pasos que tuvo que seguir el bloque para llegar al otro extremo, entonces pensemos que si tenemos el tiempo total que tardó en hacerlo y sabemos que cada posición se tarda un tiempo delta t, entonces el número n es t sobre delta t. Entonces, creo que ahora queda claro a qué me refería cuando decía que en un tiempo t se han concretado una cantidad t sobre delta t de recorridos completos. Si ahora me interesa la energía entregada a cada uno de esos recorridos, agarro la energía que decía que se había invertido durante un tiempo t y la divido por la cantidad de recorridos. Como vemos, t sobre delta t se simplifica y queda el trabajo que habíamos calculado al principio de todo. Esa es la energía que entrega el entorno externo, la presión externa, para que cada elemento de fluido haga un recorrido completo. Es cierto que esa energía no se entrega en forma directa a lo largo de todo el recorrido, sino que se entrega en los extremos y se deja que las presiones internas la transfieran entre elementos de fluido consecutivos. No obstante, ese trabajo de elementos de fluido aledaños es un trabajo de fuerzas externas al elemento de fluido considerado. Podemos entonces aplicar el teorema de trabajo y energía, decir que el trabajo externo sobre el elemento de fluido es igual a su variación de energía potencial más su variación de energía cinética. Ese trabajo externo, ya sea que se haya hecho en los extremos o sea hecho por elementos de fluido aledaños, sabemos que tiene que ser igual a la energía total invertida, es decir, a esta expresión que teníamos de antes. Presión 1 por área 1 por rapidez 1 por delta t menos presión 2 por área 2 por rapidez 2 por delta t. La variación de energía potencial será la aceleración de la gravedad por la masa del elemento de fluido por la variación de altura del fluido delta h.
La variación de energía cinética será un medio de la masa de ese elemento de fluido por la variación del cuadrado de la rapidez. Notar que esas masas son el volumen del elemento de fluido por la densidad del fluido. Ese volumen podemos escribirlo como área por profundidad, es decir, área por rapidez por delta T. Eso vale en cualquier extremo si la densidad es constante. Esto es lo que habíamos discutido antes como lo de conservación de caudal. Lo mismo vale del lado izquierdo, donde está el trabajo externo, ya que se puede entonces sacar de factor común el producto área por rapidez por delta T. Y lo tenemos de los dos lados de la igualdad, lo podemos simplificar. Obtenemos entonces un resultado que implica una diferencia de presiones igualado a una densidad multiplicado por un corchete que tiene G por una diferencia de altura más un medio por la diferencia de cuadrados de rapidez. Luego podemos reacomodar para que todo lo que está referido a un extremo esté de un lado de la igualdad y todo lo que está referido al otro extremo esté del otro lado de la igualdad. Y esto vale para cualquier trayecto en un caño. Y no hace falta que sea un caño real. Como había dicho antes, puede ser un tubo de flujo aislado imaginariamente, tan delgado como se quiera. Por lo tanto, si la densidad es constante y el régimen es estacionario, podemos decir que la presión dividida la densidad más la aceleración de la gravedad por la altura más un medio de la rapidez al cuadrado es constante a lo largo de una línea de flujo. Donde me refiero a esa línea de flujo como ese delgado tubo cuando lo tomo tan delgado como quiero y tiende a ser una línea. Esto es lo que se llama el teorema de Bernoulli, o principio de Bernoulli, o ecuación de Bernoulli, o trimonio de Bernoulli, o de alguna otra manera tal vez. Bien, ese fue el video. Espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video si alcanza el tiempo. Y cualquier duda, ya saben. Nos vemos.